Y precisamente de esto vamos a hablar con Marcelo Lagos de la falla. Vamos a comenzar por la de San Ramón, que uno podría decir y que tú nos aclares si es que es la más importante, pero antes de ir con esa, ¿se puede hablar qué es una falla? ¿Es una especie de grieta? ¿Está bien decir eso o está mal? No es correcto, pero podría, si alguien no entiende el concepto falla, porque cuando falla es algo que está fallando, ¿cierto? Arréglame la goterita, etc. En este caso, una falla en simple es una zona de debilidad en la corteza donde hay movimiento relativo de bloques. Dos bloques en contacto se mueven en distintas direcciones. Pueden ser que por fuerzas de compresión uno suba, puede ser que de distensión uno baje, puede ser que se muevan en direcciones opuestas horizontalmente, y todo eso implica que son fallas activas. Y para ser activa quiere decir que pueden producir sismos. Son sismogénicas. Perfecto. Ya tenemos a Eduardo en el estudio. Sí, ya que está revisamos repartiendo plantitas. del rol de reciclaje el día de hoy. Hablemos de la falla de San Ramón, probablemente de la que más generalmente se habla, porque está en un lugar donde hay mucha gente viviendo acá en la región metropolitana. Bueno, justamente no es que sea la más es peligrosa, como toda falla activa, cercana a asentamientos humanos, pero es, como bien dice Eduardo, una falla importante desde el punto de vista del riesgo que podría generar, porque el principal asentamiento humano de este país, que concentra la mayor cantidad de gente, vive encima o muy cerca de ella. O sea, ¿es la más riesgosa? Es la más riesgosa, claramente. Hay un porcentaje importantísimo de población expuesta, más del 50% ya está urbanizado, y el área de influencia claramente involucra a millones de personas. Qué bueno aclarar ese punto. Cuando se habla de más riesgosa, no es que necesariamente signifique sobre la cual están mirando todo porque se viene un terremoto gigante, sino que si se activa, hay demasiada gente viviendo encima. Claro, eso significa hay demasiada exposición. No solamente población, hay infraestructura crítica, hospitales, puentes, cosas que no pueden fallar. Una pregunta, como dice Miguel, una pregunta. ¿Hace cuánto que conocemos que existe la falla de San Ramón? Es muy buena también esa pregunta, porque si hubiéramos sabido de siempre que existía, probablemente Santiago ¿No sería la capital? y otros asentamientos humanos en Chile habrían crecido de una forma distinta. Pero también esa es una apuesta. Chile no es un país que se caracterice por evitar convivir con el riesgo. Chile vive con el riesgo permanentemente. Los tsunamis, por ejemplo, en las costas de Chile han barrido históricamente y prehistóricamente nuestros asentamientos humanos, y estamos llenos de viviendas a orilla de playa. Por lo tanto, no somos un país que aprendemos rápidamente. Respecto a la falla de San Ramón, desde principios del siglo XX, 1900 en adelante, ¿cierto? Se pensaba que era un desnivel, un escarpe, una anomalía del terreno, ¿cierto? Donde rápidamente pasábamos del Valle Central a una precordillera. También se pensó algún tiempo que era una falla normal, que es otro tipo de falla que libera energía con menor agresividad que las fallas inversas. Pero particularmente han habido numerosos estudios de geocientíficos a lo largo del siglo XX, pero no fue hasta previo al terremoto del 2010 particularmente hicieron noticia dos artículos científicos importantes que revelaron que la falla tenía toda la pinta, estaba activa, y eso quería decir que tenía ciertas longitudes, ciertos parámetros, podía generar terremotos. Ya han pasado 13 años y se han generado numerosa información. Tenemos sobre la mesa todos estos naipes, artículos científicos, instrumentos instalados en terreno, excavaciones y una serie de evidencias que nos revelan que es un objeto tectónicamente hablando peligroso para la sociedad, y es por eso que es importante conocerla, hablar de ella y aprender a convivir. En eso estamos, en ese proceso, porque esa convivencia todavía no se entiende bien. Y cuando decimos que está activo, ¿qué significa cuando una falla está activa? Significa que hay evidencia que en un pasado reciente, pensemos en unos 10.000 años, hablando geológicamente, recuerden que la Tierra tiene 4.650 millones de años. Hablar de sismicidad de los últimos 10.000 años no es algo que uno diga muy antiguo desde el punto de vista geológico, y por lo tanto hay evidencia que han ocurrido eventos en ese tramo, incluso más antiguos. Los últimos importantes detectados mediante acciones. Esto no es matemáticas, esto no es una modelación, sino que es evidencia real, tangible, que tú mediante una excavación que la haces transversal a la traza de la falla, de profundidad 3, 4, 5 metros, logras detectar que la estratigrafía, recuerden que los sedimentos que caen de la precordillera van rellenando la cuenca como capas. Como cuando hacemos Como esa una torta de mil hojas, ¿cierto? Que tiene manjar, nueces, coco rallado y otras cosas le echan, ¿cierto? Y cuando yo hago una excavación acá en la zona del Piedemonte, en la zona donde cambia la pendiente y sube hacia el Cerro San Ramón, que es el más alto ciertamente, voy a ver capas. En esas capas se han detectado desfases, movimientos. Las placas deberían tener este sentido, de repente están movidas. Eso quiere decir que un bloque se levantó y otro bloque bajó.
Los Andes se levanta, el Valle Central baja. Eso es señal de que ocurrió un terremoto. Y se han detectado varios y grandes. El último importante, estamos hablando de 7.000, 8.000 años atrás y así sucesivamente hacia el pasado. Probablemente otros intermedios, pero los más grandes son estos que dejan huellas. Eso revela que la falla puede producir terremotos y por lo tanto es peligrosa. Eso quiere decir que es activa, está activa. Eso, qué interesante, porque siempre que hablamos de terremotos, decimos en este lugar, por ejemplo, ha habido una laguna sísmica hace tiempo que no hay, por lo tanto la energía se está acumulando. En el caso de una falla, también tú hablas de 7.000 años atrás que hubo alguna actividad importante ahí. ¿Significa que en estos 7.000 años se ha ido acumulando energía en esta falla? Absolutamente, pero a diferencia de los grandes terremotos de subducción que ocurren más hacia la costa, como el terremoto del 2010, ¿cierto? Como el terremoto del 2014, 1 de abril, Iquique, Pisagua, como el terremoto de Illapel, 2015, 16 de septiembre, esos son terremotos que requieren de menor tiempo, un siglo, y algunos más grandes, 2, 3 siglos, para ser recurrentes y tener magnitudes cercanas o superiores a 8 sin ningún problema. En el caso de las fallas activas tiene movimientos o desplazamientos entre los bloques de menor velocidad. Por ejemplo, la placa de Nazca versus la placa sudamericana tiene una tasa de convergencia del orden de 6,5 centímetros por año, que es la tasa, es la velocidad a la que crecen tus uñas. Si no te cortan las uñas de los pies, Eduardo, Mari, hoy día, y nos juntamos nuevamente el próximo 5 de junio, vaya a tener unos 6 centímetros de uña. Esa es más o menos la tasa que te va a ver muy bonito, claro. Pero se estila, pero independiente de ello, las placas se mueven a esa velocidad, las grandes placas. Pero este tipo de bloques tienen velocidades muy menores, por lo tanto, el desplazamiento acumulado implica mucho tiempo. Perfecto. Y por lo tanto, es distinto. Pero, por ejemplo, ya estamos hablando en este caso porque vamos a hablar de las distintas fallas, pero estamos concentrados en la de San Ramón, ¿cierto? Ya. La de San Ramón, a propósito que tú hablabas del terremoto de 2010, independiente que no haya tenido el epicentro en la región metropolitana ni donde está la falla misma, sí se movió bastante fuerte la tierra. Sí. ¿Qué pasa con la falla de San Ramón cuando se producen estos episodios? Muy interesante, Mari, porque claramente grandes terremotos, como terremotos interplaca, como terremotos de subducción, pueden activar otras fallas. Y ahí entran en este baile fallas como esta, pero particularmente un ejemplo claro que lo vamos a comentar más rato es la falla de Pichilemu, ¿cierto? Que se activó el 11 de marzo del 2010 y que estaba durmiendo, estaba tranquila y se activó producto del gran terremoto del 2010. No fue instantáneo, pero pasaron unos pocos días y vino el terremoto, 6.9 si no me equivoco en magnitud. Un terremoto de gran magnitud podría activar otras fallas o sistemas de fallas cercanos. Podría haber un efecto cascada. Ahora, hasta el momento con propiedad no se sabe si eso ha pasado. Podría ser que, por ejemplo, y eso hay que precisarlo y eso es investigación que siempre está generando información, que el gran terremoto del Señor de Mayo, por ejemplo, de 1647, tenga algún tipo de conexión. Pero eso es una hipótesis sencillamente porque hay que demostrarlo. Porque ese terremoto fue muy grande, destruyó Santiago en la época ciertamente y no generó tsunamis en la costa. Por lo tanto, sí o sí es un terremoto interior. ¿A qué profundidad ocurrió? En 1647 no teníamos instrumentos, no sabemos con propiedad cuándo fue, pero podría tener alguna conexión con fallas. Me pasa cuando hablamos de esto que nosotros queremos contarle a usted que existe esto, así como las otras 4 fallas que podemos comentar, que vimos en la nota. Están para saberlo, para conocerlo, no en ningún caso alarmar ni volverse loco. Es como cuando dan, no sé, por la película que veíamos ahí en la nota de la falla de San Andrés, y que quedó la grande, la gente se enoja, se molesta. En ese caso era ficción. No sé si pueden mostrar imágenes de esa película acá en el wall o en pantalla, pero fue un hit de Hollywood cuando hicieron una película que se llama La Falla de San Andrés. Actúa La Roca, un morenazo que tiene unos brazos así increíbles, ¿cierto? Corpulento. Y se ve como cuando está en una pequeña embarcación en un Zodiac, navegando en contra del mar, subiendo el Golden Gate, el gran puente, y lo sobrepasa para evitar que el tsunami gigante generado en ese terremoto gigantesco lo afecte. Pues bien, esa película fue bien polémica porque por una parte tuvo mucho rating, toda la gente se aglutinó porque la falla de San Andrés, bien saben ustedes que desde el gran terremoto de 1906 en San Francisco es la falla más estudiada del mundo. Ahí estamos viendo las imágenes de la película. Claro, grande, La Roca.
Ahí está la Esa roca. es mi roca. Ah, ¿quién es mi boina negra? Claro, él va contra los terremotos, contra los tsunamis, contra todo. Lo particular de esta película es que claramente generó un pánico sustantivo en la comunidad, sobre todo en el estado de California, que está esperando hace mucho tiempo que se vuelva a activar esta falla. Es una falla de rumbo, ciertamente un bloque va para el norte, otro bloque va para el sur, pero en la práctica está sobredimensionada, porque a veces cuesta diferenciar entre ciencia ficción y realidad. Esto es ciencia ficción, esto no debería pasar con ese tipo de terremotos, ni tampoco con los estándares de diseño y las normas de diseño sismo resistente que tiene California. Ahora, particularmente fue tan polémica esta película posteriormente que el Servicio Geológico de los Estados Unidos tuvo que hacer una declaración pública para decirle a la comunidad de toda la costa pacífica de los Estados Unidos que, calma, wait, esto es ciencia ficción, esto es una película, esto no debería ser así en el futuro. No un documental. Claro, pero se confunde. Ahora, pero cuando se hizo acá un documental de Valparaíso, ¿te acuerdas que Nat Geo que simuló las condiciones de un terremoto en algunas ciudades y quedó la grande también? También se enojaron todas, hasta las autoridades se enojaron en esa Así oportunidad. es, claro. Ese es un muy buen ejemplo, Eduardo, porque eso salió al aire en español, porque primero salió en inglés, en los Estados Unidos, allá nadie polemizó. Luego en japonés, Japón lo miró con mucha atención. Y luego llegó a Chile y en Chile, evidentemente, hubo una polémica interesante. Lo particular es que ese documental no surge por casualidad. Recuerden que el 26 de diciembre del 2004 había ocurrido un terremoto con tsunami gigante en el Océano Índico con casi 250.000 de víctimas. Todos quedamos plop. Increíblemente grande. Luego, en el 2005, un artículo científico donde yo participé y lo lideraba justamente uno de los entrevistados aquí en la nota, el geógrafo y doctor Marco Cisternas, publicamos en la revista Nature por qué el terremoto de 1960 fue tan grande. Una pregunta que hasta esa época todavía no tenía una respuesta concreta. ¿Y ahora sí? Claro, y logramos demostrar en esa investigación de que terremotos gigantes como el de 1960, perdón, Grande, necesitan más tiempo para acumular energía independiente que ocurre en eventos intermedios en el mismo segmento. Bueno, la cosa es que eso fue una hipótesis muy validada globalmente y explicó por qué el terremoto gigante del Océano Índico había ocurrido. Bueno, con todo este movimiento científico que generó y este crecimiento de paradigma en el tema de los terremotos gigantes como el del 60 en Chile para todo el mundo, es que aparece Nat Geo. Y Nat Geo nos contacta como autores y coautores de este artículo y dice, ¿saben qué? Queremos hacer un documental sobre terremotos gigantes. ¿Qué pasaría si repetimos el mismo terremoto que ocurrió en el centro-sur de Chile en 1960, conocido popularmente como el terremoto de Valdivia, pero lo ponemos en el centro de Chile? ¿Podría ocurrir eso? Y nosotros le dijimos sí. Y entonces vinieron a grabar, y grabamos en Santiago. Originalmente era más largo, pero por un tema de tiempo ustedes saben que a los editores les gusta meter tijera, y quedó solamente en Valparaíso. La historia la hago corta, simulamos un terremoto grande, mejor dicho gigante, sobre 9 en Valparaíso, y con un tsunami, y hubo licuefacción, las arenas se comportaron como un líquido y las estructuras se hundieron, colapsaron algunos edificios, luego llegó un tsunami, incendio, destrucción, un peor escenario. Y fue muy polémico porque recuerden que en agosto del 2006, cuando se proyectó en español, ciertamente, Chile no había tenido un gran terremoto con tsunami desde 1960. Por lo tanto, lo consideró una estupidez. En Chile decía, los edificios no se caen. Pasó el 2010 con un Alto Río, ¿cierto? En Chile los tsunamis no han ocurrido desde 1960. En Chile mil cosas. En Chile estamos preparados, ciertamente, etcétera. Y bueno, pasaron 4 años, vino el 2010 y dejó en evidencia todo el camino que nos quedaba por recorrer. Independiente de ello, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, ¿cierto? Pero aprendimos mucho de esa experiencia. Chile es un país generalmente reactivo. Cuando tú le enrostras esas debilidades al sistema, generalmente tratan de borrarte. En todos los temas somos tan reactivos que lo decimos diariamente en el matinal. Pero ¿sabes qué? Me queda una duda, porque tú dices algo que es súper interesante, que efectivamente no tenemos un terremoto como el del 60, no hemos tenido. Entonces, yo no sé, por ejemplo, ya, tú dices, puede venir, lo que tiene que pasar es que pase muchos años para que vuelva a ser tan fuerte. Ya tuvimos el de 2010, que fue muy fuerte también, pero no como el del 60. Pero, por ejemplo, nosotros con Iván Torres aquí diariamente hablamos del cambio climático. Hoy día estaba Eduardo a propósito del Día Mundial, repartiendo plantitas, tratando de entregar un pequeño granito de arena. Pero en el cambio climático, Iván nos dice siempre, bueno, aquí, ¿qué hace el cambio climático? Que los fenómenos pueden ser más cortos, pero mucho más fuertes y potentes. En el caso de los terremotos, ¿puede pasar lo mismo? ¿De qué manera puede afectar el cambio climático?
Mira, originalmente los procesos internos de la Tierra el entendimiento hasta hoy día trata de conectarlo con fuerzas internas, endógenas. Lo externo, la hidrometeorología, que se conecta con cambio climático, con la emergencia climática y sus síntomas, calentamiento global y todo lo que detonan, se miran como cosas diferentes. Sin embargo, gradualmente, en los últimos años han aparecido publicaciones científicas que están revelando ciertas conexiones entre cambio climático y sismicidad y erupciones volcánicas. Es un tema que se está tratando de entender porque no es fácil, pero imagina tú que del momento que cuerpos de agua, grandes lagos, comienzan a perder volumen, Aumentar temperatura. y al perder volumen, pierden por evaporación, por etcétera, por manejo y mala gobernanza del agua, todo lo que pasa a las sequías, etcétera. Y ese peso del agua en ese lago, laguna o embalse empieza a ejercer menos presión sobre el suelo en el cual se asienta. Ese cambio de presión, por muy sutil que sea, puede detonar sismicidad. También pasa con los volcanes. Los volcanes, por ejemplo, permanentemente cierto tipo de volcanes tienen su capa de hielo arriba, nieve, una masa importante, un volumen que ejerce un peso importante sobre la cámara magmática y las otras cámaras que están más abajo. El hecho que el aumento de la temperatura las esté fusionando o derritiendo quiere decir que gran parte de nuestros volcanes están perdiendo ciertamente esa masa permanente que contiene y que comprime, mejor dicho, y podría ser un elemento que explica ciertas erupciones. Se está trabajando en ello y no pongo en duda de que en la emergencia climática, con todo lo que está afectando el sistema del planeta Tierra, también podría llegar a influir o acelerar ciertos procesos que sí o sí iban a ocurrir, pero producto del aumento de la temperatura, con todo lo que conlleva a ello, pueden acelerar. Oye, ¿será posible, dirección, que, oye, saludamos al curso que nos visita el día de hoy, vienen unos estudiantes? Si podemos ver en la pantalla nuevamente el mapa de la falla San Andrés, de San Ramón, porque hay algo que es súper evidente al verlo desde arriba, ahí lo estamos viendo en pantalla. Fíjense cómo desde Vitacura, que viene más allá, toda esta zona habitada, y Pirque, que cruzado el río para allá, está verde, todavía hay campo. Eso antiguamente era todo similar. Pero mira qué interesante para entender lo que decíamos, que la peligrosidad está dada por la gran cantidad de personas, y aquí se puede ver evidentemente la gran cantidad de asentamientos humanos que hay justo sobre la falla. Y eso es importante cuando hablamos de riesgo, porque claramente acá se observa este color grisáceo que representa la mancha urbana. Pero vemos que es densamente en el sector nororiente Esta zona. y gradualmente se va atenuando esa urbanización hacia el sur. Y eso quiere decir que las comunas altas de la Florida, Puente Alto, todavía hay una luz de esperanza. Que uno podría pensar, podríamos evitar que esta mancha urbana llegue hasta arriba, hasta el pie de monte, claro, y urbanice. Y por lo tanto, podríamos disminuir los niveles de riesgo. Pero eso implica una decisión humana. Y Igual, eso se ve difícil. Se ve difícil, pero esto es importante conceptualmente hablando porque terreno, si nosotros evitamos densificar en una zona peligrosa, estamos disminuyendo riesgo. Si nosotros permitimos la urbanización de alta densidad, el uso residencial, estamos construyendo riesgo con nuestras decisiones. Y eso es importante porque generalmente hay personas que hablan de desastre natural, de riesgo natural, pero en rigor no tienen nada de natural. Fueron los humanos, nosotros, con nuestras decisiones, quienes optamos por un modelo de desarrollo que decide densificar y aumentar exposición en territorios peligrosos. Porque Puente Alto con Maipú, que son los dos municipios que tienen mayor cantidad de población acá en la región metropolitana y por extensión en el país. Y la Florida tiene un alto nivel de crecimiento en términos de condominios y todos van hacia el pie del monte. Y uno podría decir, claro, mandan a cierto sector a vivir al riesgo, pero vienen acá. Este es el sector más caro de Chile por metro cuadrado, Vitacura, Las Condes, toda esta zona, Lo Barnechea, la Dehesa, toda esta zona es de los lugares más caros por metro cuadrado. Y están y el más riesgoso, encima de la falla. O sea, sí, es democrática en el sentido que es un riesgo para todos, pero de verdad uno se pregunta, Marcelo, por eso yo te preguntaba antes, un poco mañosamente, ¿cuándo conocemos la falla? Porque a pesar de, seguimos construyendo esta zona de Peñalolén Alto, que tiene una vista preciosa de ciudad, de noche, maravillosa. No sé si han ido alguna vez a los miradores ahí a ponerse romántico con la polola. La vista es increíble. Bueno, hoy día es más peligroso, te cogotean. Sí. Pero las vistas son increíbles, pero está sobre un riesgo, grande. Pero también acá hay que meter un factor, Eduardo, que es el factor tiempo. Porque cuando se comenzó la urbanización del sector nororiente sobre la falla, no se tenían antecedentes de que la falla era un peligro. Claro. Y cuando no conocemos el riesgo, nos exponemos. Por ejemplo, si tú no sabes que es peligroso subir esa montaña de alta pendiente, probablemente lo vas a hacer.
Si tú no sabes que es peligroso andar en bicicleta a 250 kilómetros por hora, lo vas a hacer. Cuando comprendemos el riesgo, no nos exponemos. Pero ahora Y sabemos el riesgo y igual se sigue es construyendo. que ese es el punto, Mari. Hoy día tenemos información. Hoy día tenemos antecedentes, tenemos trabajo científico basado en evidencia. Estamos llenos de papeles, papers, de artículos científicos sobre la mesa que revelan ese conocimiento. Y por lo tanto, ¿es responsable no mirar esto de frente? O hacer, claramente, Eduardo dice, es difícil que hagamos algo. Y yo le encuentro en parte la razón porque nuestro país generalmente ha privilegiado medidas de desarrollo más reactivas que proactivas. Invertir en prevención no es rentable. El suelo es privado, las inmobiliarias ya compraron todo, las constructoras ya tienen negocios millonarios, la gente necesita vivir y generalmente las sociedades, las personas no tienen un curso de prebásica que les indique que es importante preocuparse dónde voy a vivir o el currículum de los territorios. Entonces acá es un círculo vicioso que alguien tiene que ponerle el cascabel. Ahora, alguien podría decir, ya, pero puede que tú, tus nietos, bisnietos, nunca van a vivir uno de estos porque esto pasa una vez a las 500. Pero aquí en la quebrada Macul hubo un aluvión y quedó la grande. Y sin embargo, volvimos a construir el mismo lugar. Se hicieron piscinas de cantadora, lo que quieran, pero sigue estar viviendo en el riesgo. Claro, buen punto. Bueno, olvidamos rápidamente, pero voy allá al tema de que quiero rescatar lo que dijiste al final del tema de que la falla de San Ramón no se activa hace mucho tiempo, porque ese es un argumento que utilizan muchos profesionales para decir no nos preocupemos tanto de la falla si no se ha activado hace tanto tiempo. Mira. Sin embargo, hay evidencia sustantiva en el mundo donde permanentemente somos sorprendidos por cosas que no estábamos ¿Te gustaría viendo. sorprenderte en los próximos minutos? Bien sorprendido quiero estar. Mira lo que Y lo tenemos. vamos a hacer con un experimento aquí en el Buenos Días a Todos, con un simulador sísmico que nos prestaron para realizarlo. Lo vamos a hacer contigo, Marcelo, pero wow. antes una pausa cortita y vamos a seguir, por supuesto, hablando de las fallas.